Damas y caballeros, muy buenas noches. Estamos en esta primera reunión del curso sobre los reglamentos en el sistema bicameral del Congreso peruano y les doy la más cordial bienvenida a este curso y además eh, les deseo que saquen el máximo provecho de las enseñanzas que pueda yo impartir. Desde luego que como en las enseñanzas como tales son solo eso, es decir, son opiniones que yo tengo acerca del problema que suscita este nuevo proceso relacionado con los reglamentos del Congreso bicameral, pero que admiten, por supuesto, diferencias, modificaciones y hasta contradicciones en cuanto a la concepción y la argumentación en torno a estos temas. Respecto de algunos asuntos administrativos. En primer lugar, debo decirles que este curso consta de 8 clases, ¿no? De esas 8 clases, ustedes pueden faltar a 6, perdón, a 2. Si no están, si superan, digamos, las ausencias a 2 clases, eh, no podrán recibir la certificación correspondiente. En segundo lugar, este es un curso que, si bien durante las clases no implica evaluación, ¿no es cierto? Estas, este hecho de, de dar las clases no significa que inmediatamente se va a producir la certificación, ¿no? Lo que sucede es que al final del curso usted tiene que presentar un trabajo sobre alguno de los temas tratados en este curso y ello dará lugar, por supuesto, a un diálogo entre ustedes y yo. Eh, Habrá seguramente una reunión donde ustedes sustentarán el tema que han escogido, ¿no? Y según eso, se expedirá o no se expedirá el certificado. Eh, Evidentemente, la dinámica de estas clases es una dinámica que pueden ustedes entender como una dinámica de ida y vuelta entre los conocimientos suyos y mis conocimientos. Y en consecuencia, pueden ustedes levantar la mano para realizar algún comentario, realizar alguna pregunta o sencillamente verter una opinión distinta y hasta contradictoria con lo que yo estoy sosteniendo. En cuanto a mí refiere, yo preparo cada una de mis clases y en las reuniones eh, expongo mi visión, ¿no es cierto?, acerca de los temas por tratarse y lo hago con la finalidad de tener una serie de materiales que después puedan ser objeto de una probable publicación ulterior. Tengo además que decirles que los trabajos que ustedes realicen como parte de su evaluación, eh, con las atingencias que yo pueda hacer o como la aceptación o con la aceptación que yo pueda tener del nivel en el cual ustedes han desarrollado su trabajo, pueden dar a publicaciones. De hecho, hay dos posibilidades: la posibilidad de publicar en el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios del Congreso peruano, o si no, la posibilidad de publicar en la revista de la Universidad de El Salvador. La revista se llama Ciencia de la Legislación, ¿no? En Argentina, la Universidad de El Salvador en Argentina. Muy bien, dicho esto, esperemos que las reglas de juego de este curso estén claras desde el principio y voy a empezar el dictado propiamente de la materia.
hablar acerca de los reglamentos del Congreso supone, en primera instancia, ¿no?, tener en claro de qué trata la ley 31988, ¿no? Y también tener en claro cuáles son los alcances de la ley 32135, ¿no?, que se refiere exclusivamente, ¿no?, al asunto de la reglamentación, ¿no? Como ustedes saben, la ley 31988 es la que permite, ¿no es cierto?, eh, la posibilidad de implementar un Congreso bicameral, es decir, un Congreso de dos cámaras, ¿no? Y tratándose de una reforma, esta bicameralidad reemplazaría la unicameralidad que nos viene rigiendo hasta el día de hoy, ¿no? Las motivaciones de la dación de la ley 31988, esgrimidas durante el debate anterior a su aprobación, han sido de la más diversa índole, pero deben ser tenidas en cuenta porque son, no solamente son argumentos interesantes, sino que son altamente debatibles y hasta controversiales. Lo controversial. En primer lugar, se dijo que había que retomar la tradición constitucional. Había que retomar la tradición constitucional. Y efectivamente, ¿no? Todas las leyes, todas las constituciones habidas en el Perú, ¿no?, son constituciones que consagran la bicameralidad. La única que consagra la unicameralidad es la de 1993. Hubo también, a inicios de la República, una constitución unicameral, pero no tuvo vigencia. Así que no tiene la menor importancia para hablar de una alternancia entre la unicameralidad y la bicameralidad. No ha habido tal alternancia. Siempre la tradición constitucional peruana ha sido bicameral. Podemos decir que la bicameralidad es un elemento constitutivo de la constitucionalidad, ¿no es cierto?, de las normas, ¿no?, que constituyen la constitución de un país. Ahora bien, también se dijo que este, este, eh, esta reforma constitucional, ¿no?, tenía que, apuntaba a abordar un tema que es el tema de la representación. El tema de la representación, ¿no?, generalmente es visto como, digamos, como un tema que tiene por objeto, ¿no?, establecer una clara relación entre los representantes parlamentarios y sus representados. Entonces se dijo, ya no van a ser solamente 130 representantes, sino que van a ser 130 diputados y van a ser 60 senadores. Y eso mejora la representación. Un tercer argumento, ¿no?, es el del control de las cámaras, ¿no? Control de las cámaras surge del hecho de que los mismos congresistas que están en este Parlamento y que han votado por la bicameralidad, ¿no?, entienden de que este Parlamento no tiene otro órgano que lo controle, Y en consecuencia, instituyéndose la Cámara de Diputados y el Senado, ¿no?, ambos se controlarían. Ambos se controlarían.
Es probable que este argumento sea el más importante de todos los argumentos, porque efectivamente una sola cámara se vuelve una, digamos, un órgano, entre comillas, eficiente, en el sentido de que saca leyes rápidamente, pero como no tiene el control de la contraparte, ¿no es cierto? Nadie puede decir si es un producto que ha sido madurado con suficiencia, ¿no? Madurado con suficiencia. Y un último argumento, que es un argumento de carácter político, ¿no? Netamente político, es el que se ha sostenido, ¿no? Sobre todo durante los debates en el Pleno del Congreso y también en la Comisión de Constitución, y es el relacionado con que el Parlamento unicameral ya había cumplido su función. ¿Qué significa esto? Estábamos en una época de terrorismo en los años 90, 80, ¿no es cierto? Estábamos en una época de debacle económica, ¿no? Del 85 al 90, el gobierno del señor García había dejado una inflación altísima, altísima, ¿no? Y estos dos problemas, ¿no es cierto?, hacían necesaria la existencia de un parlamento ágil, y para que el parlamento fuera ágil tenía que tener una sola cámara. Ahora, habiéndose superado digamos, la lucha antiterrorista, ¿no es cierto? Ya habiendo cesado esta, y además habiéndose superado, ¿no es cierto?, la grave crisis económica del quinquenio del señor García, ya se requería mirar las cosas con más tranquilidad y por lo tanto era necesario un parlamento bicameral. Cuando se ha hablado de este tema, ¿no? Cuando se ha hablado de este tema y se han dado estos argumentos, ¿no? Se, había como un sustrato en el pensamiento de muchas personas, inclusive aquellos que propiciaron el bicameralismo, en el sentido de que la constitución, ¿no es cierto?, del Parlamento, la constitución del Parlamento, o sea, la organización del Parlamento, ¿no?, suponía que se adicionaría, ¿no es cierto?, un Senado para que controlara a la Cámara de Diputados. Esta palabra, este término adicionar, ¿no es cierto?, daba a entender que el Parlamento unicameral, ¿cierto?, había funcionado como una Cámara de Diputados sin Senado, y que por lo tanto lo que había que hacer es agregar únicamente el Senado. Este es un error claramente eh, señalado como un error de perspectiva. Estamos cambiando de modelo, no estamos añadiendo el Senado. Se ha pasado de un Parlamento unicameral en el que el poder del Parlamento está concentrado, ¿no es cierto?, a un Parlamento bicameral en el cual el poder está distribuido, y a decir de quienes propiciaron esta reforma constitucional que dio lugar a la ley 31988, ¿no es cierto?, es una modalidad de control entre cámaras para que no se desboque, ¿no? Para que no se desboque el Parlamento. Entonces, aquí están señaladas, espero que de manera clara, las motivaciones por las cuales se llegó, ¿no es cierto?, a concebir la idea de que se debía pasar de un parlamento unicameral a un parlamento bicameral. En el transcurso de este curso, ¿no es cierto?, se verá si estas motivaciones, sobre todo aquella del control, ¿no?, son ciertas, si estas motivaciones son ciertas, y si de alguna u otra manera el modelo bicameral
propuesto mediante la ley 31988, ¿no es cierto?, establece ese famoso control entre las cámaras. Y entonces, habidas estas motivaciones y presentados los proyectos correspondientes, ¿no?, más o menos el debate duró unos entre 2 y 3 años, ¿no? Y después se llegó a la aprobación de esta ley al amparo del artículo 206 de la Constitución. El artículo 206 de la Constitución, que es el artículo que ampara la reforma constitucional, ¿no?, preceptúa que se puede reformar la Constitución, ¿no es cierto?, ya sea por los congresistas, ¿no es cierto?, ya sea por el presidente de la República, con refrendo, perdón, con acuerdo de Consejo de Ministros, y además por el 0.3% de la población electoral, ¿no?, con firma reconocida por el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, ¿no? No hay nadie más que pueda presentar proyectos de reforma constitucional. El presidente de la República y los congresistas, ¿no? Y el pueblo con el 0.3% de la población electoral. Muy bien. Se dice también que se requiere la mitad más uno del número legal, o sea, 66 votos para aprobar la Constitución, y que se requiere esa votación en 2 legislaturas, ¿no? Pero dice, y esta es la regla general, que si se obtienen 66 votos, ¿no es cierto?, se pasa a referéndum. 66 votos y a referéndum. Pero si se obtienen más de 87 votos, esta es la segunda regla, en las 2 legislaturas contiguas, ¿no?, esta regla de pasar al referéndum ya no se aplica, ¿no es cierto? El Parlamento puede aprobar una reforma constitucional obteniendo 87 votos o más, 87 votos o más en las 2 legislaturas, ¿no es cierto?, en las 2 legislaturas contiguas. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Esta ley 31988, ¿no?, fue aprobada en una primera legislatura ordinaria, ¿no?, por 93 votos a favor, 28 en contra y una abstención. O sea, más de 87 votos. Y en la segunda legislatura, por 91 votos a favor, 13 en contra y una abstención, ¿no? Esta segunda legislatura, esta votación en la segunda legislatura se realizó el 6 de marzo. Y el 19 de marzo, ¿no es cierto?, estaba ya publicada en el Peruano, ¿no?, la reforma constitucional. Cuando se aprueba la reforma constitucional de ingreso a la bicameralidad, ¿no?, se pone en debate rápidamente, ¿no?, el asunto relacionado con la vigencia. ¿Desde cuándo vige esta reforma constitucional? Y entonces, en la primera disposición complementaria de la ley 31988, ¿no?, se dice que todas las reformas constitucionales contenidas en esta norma entran en vigencia con las elecciones generales, ¿no? Entonces, esta fórmula
resulta ser una fórmula infeliz. Entra en vigencia con las elecciones generales. Y entonces, eh, el asunto queda así como en suspenso, nadie discute, ¿no? Pero esa norma, con esa fórmula, con las elecciones generales, para determinar la vigencia de la ley 31988, ¿no? Igualmente eh, no supera el problema de la vigencia con la claridad con la cual una norma de esta envergadura debía ser asumida, ¿no? ¿Y por qué no? Porque esta fórmula con las elecciones generales quiere decir que apenas empiecen las elecciones generales, la norma va a entrar en vigencia, ¿no? Y eso significa que como el proceso electoral va a requerir de que la señora presidenta de la República, en este caso la señora Dina Boluarte, ¿no?, convoque a elecciones, quiere decir que si no hay convocatoria de elecciones, no entrará en vigencia la ley 31988. Esto quiere decir que la convocatoria que inicia y da lugar al proceso electoral, ¿no es cierto?, al proceso electoral, no a la elección misma, sino al proceso electoral, ¿no? Eh, es una condición para que se dé la vigencia de la norma 31988. Si esa condición se cumple, la norma entra en vigencia. Efectivamente, la señora presidenta ha convocado a elecciones, ¿no es cierto?, para el 2026, ¿no? Y en consecuencia, habiendo ella cumplido con esa condición, la ley 31988 está en vigencia. La pregunta es, ¿la señora presidenta ha convocado a elecciones bicamerales? ¿Ha podido convocar a elecciones bicamerales no estando vigente la reforma constitucional? No podía convocar a elecciones bicamerales porque la ley no estaba vigente. Ella lo que ha hecho es cumplir con la condición de su vigencia, pero la convocatoria en sí no podría haber sido dada, ¿no es cierto?, para elecciones generales, porque las normas que estaban vigentes en ese momento eran las de la actual Constitución, la Constitución de 1993, ¿no?, que consagran la unicameralidad. En consecuencia, hay la convocatoria, la norma se encuentra vigente, pero esa vigencia, ¿no es cierto?, hace que se pueda aplicar la norma solamente a partir del 2031. O sea, para las próximas elecciones generales, no para esto. Ustedes me dirán, sí, pues, teniendo razón en eso, es una razón jurídica, ¿no es cierto? Hay una razón política que hace que todos actúen como si la norma estuviera vigente para estas elecciones. Don Guillermo Baruchegaray, eh, en una amigable, eh, digamos, en un amigable intercambio de opiniones a este respecto, ha sostenido que la norma no está vigente, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, ¿no?, he dicho que la norma está vigente porque se ha cumplido esa condición, ¿no?,
y que al estar, pero esa vigencia no es para este Parlamento, sino es para el siguiente Parlamento, el 2031. En todo caso, eh, hay una determinación política, ¿no? Que hace que la vigencia se dé de hecho y que poco importe esta disquisición y que poco importe esta disquisición de derecho. Ahora bien, yo tengo una inclinación por esta, por este digamos, por esta posición relacionada con la vigencia de la norma para el 2031. Sin embargo, no importa, pero es una cuestión jurídica. Y esa cuestión jurídica pone en tela de juicio también la fortaleza de la ley frente a las decisiones políticas. En este momento, haber tomado una determinación de llevar adelante la bicameralidad, sin haber pensado bien las consecuencias de una norma, me refiero a la primera disposición complementaria de la ley 31988, ¿no es cierto?, que hacen que la vigencia de la norma no sea invocable para este Parlamento, indica que en la República del Perú la voluntad política se viene sobreponiendo a la voluntad jurídica. Y esto es peligroso. Esto es peligroso, ¿no? Ahora bien, eh, suponiendo que no hay este problema constitucional, que de hecho lo hay, pero imaginándonos que este problema constitucional no existe, ¿no? Haciendo caso omiso de este problema de carácter constitucional, ¿no? Si se aplica la ley 31988, ¿no?, de reforma bicameral, tenemos que decir que el núcleo de esta reforma está en el artículo 90. El artículo 90 de la Constitución, ¿no?, reformado, ¿no?, que está en los materiales que yo les he enviado para este curso, ¿no? Entonces, el artículo 90 dice lo siguiente: el poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Qué decía antes? ¿No es cierto? El poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual consta de Cámara única. Y ahora dice, el poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. Este es el núcleo de la reforma. Pero los miembros de la Comisión de Constitución y los que implementaron mejor dicho, lanzaron este proyecto y lo apoyaron, ¿no es cierto?, hasta su fórmula actual, quisieron complementar y dar mayor claridad a las atribuciones que hay en esta Cámara de Diputados y en el Senado. Y entonces adicionaron dos artículos, ¿no es cierto? El artículo 102A y el artículo 102B, ¿no? El artículo 102 de la Constitución dice lo siguiente, ¿no? Se los leo ahorita, ¿no? Son atribuciones del Congreso dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes de acuerdo con el reglamento y el Congreso de cada Cámara. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, ¿no? Después vamos a entrar en detalle, ¿no? Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, utilizar préstamos, etc. Pero como se trataba de distribuir
se trataba de distribuir. Esta norma que era de carácter general, ¿no es cierto? Para una sola cámara, ¿no? Los, los, los congresistas que impulsaron esta reforma, ¿cierto? Decidieron adicionar el artículo 102A y el artículo 102B para señalar cuáles eran las atribuciones del Senado y cuáles eran las atribuciones de la Cámara de Diputados. Entonces, en el artículo 102A se establece lo siguiente. Son atribuciones del Senado aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. Elegir y remover al defensor del pueblo, estoy sintetizando. Designar al Contralor General de la República. Elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Elegir a 3 directores del Banco Central de Reserva y ratificar el nombramiento del presidente del BCR, del Banco Central de Reserva. Ratificar al superintendente de banca y seguros, ¿no es cierto? Autorizar al presidente para que salga del país, prestar consentimiento de ingreso de tropas, precisar los decretos de urgencia, perdón, revisar los decretos de urgencia que se emiten con ocasión de disolución del Parlamento y los decretos de urgencia, los decretos supremos y además los decretos legislativos que emita el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, en razón de sus facultades y que tengan que ver con el Congreso, que tengan que ver con el Congreso, es decir, que el Congreso, que haya materia legislable por el Parlamento, ¿no? Aprobar tratados, etcétera, ¿no? Y entonces, estas son las funciones otorgadas al Senado, ¿no? Y a la Cámara de Diputados se le dice que una de sus atribuciones es aprobar las propuestas normativas, ¿no es cierto?, que ingresen por la Cámara de Diputados y que deben ser remitidas al Senado. Si no hay aprobación de diputados, no pueden pasar al Senado. Después interpelar y censurar a los ministros, otorgar o rehusar la confianza, etcétera, conformar comisiones investigadoras, etcétera. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Fíjense, hay 2 atribuciones, ¿no?, del Congreso que han sido, digamos, manejadas, ¿no?, en razón de la nueva conformación bicameral. 2, la legislativa y la de control político. ¿Ya? Esas 2. Entonces, ¿qué dice la Constitución sobre las atribuciones legislativas del Congreso? Dice lo siguiente: dar leyes y resoluciones legislativas, interpretar, modificar y derogar las existentes. Esa es una atribución del Congreso. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de la Cámara de Diputados y lo hace a través del Senado. Y entonces, ¿qué dice? ¿No es cierto? La Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, en realidad, este artículo 107, ¿no?, señala con claridad quiénes tienen derecho a iniciativa, ¿no? Ejercer el derecho a iniciativa legislativa, los diputados. Aprobar las propuestas normativas y enviarlas al Senado, 102A, ¿no? Y aprobar su propio reglamento. Así ejerce, ¿no es cierto?, el Congreso la función legislativa cuando entran los proyectos a través de la Cámara de Diputados. Pero como tienen que pasar al Senado, entonces el Senado, ¿no es cierto?, aprueba, modifica o rechaza las propuestas venidas de la Cámara de Diputados. ¿No es cierto? Después evalúa la reforma constitucional, porque de la Cámara de Diputados puede enviarse un proyecto de reforma constitucional, ¿no es cierto? Y aprobar su propio reglamento. Y ustedes saben que los reglamentos, tanto del diputado como del Senado, tienen fuerza de ley orgánica, jerarquía de ley
orgánica. No son leyes, son leyes. Aunque tengan la forma de resoluciones, son leyes, ¿no? Aunque se llamen reglamentos, son leyes. Entonces, así es como, ¿no es cierto?, se ha distribuido esta función legislativa en el Parlamento peruano. La Cámara de Diputados inicia el procedimiento, tanto de las leyes ordinarias, ¿no es cierto?, de las leyes orgánicas, ¿no?, como de las leyes de reforma constitucional. Y entonces las aprueba y el texto aprobado pasa, ¿no es cierto?, al Senado. ¿El Senado qué hace? Revisa. Su función es revisora. Revisa, modifica, sustituye, o si no, desestima la propuesta y la manda al archivo. Primera reflexión. Primera reflexión. Estas dos cámaras funcionan de manera unidireccional. Lo que sale de diputados al Senado no vuelve a diputados. De tal manera que los que han concebido este modelo constitucional han pensado de que la Cámara Única tiene que ser, eh, digamos, controlada, ¿no es cierto?, por una segunda Cámara que se llama Senado. Y punto. Se acabó. ¿No? Esto evidentemente es una contradicción del control mutuo entre cámaras, porque diputados, una vez que ha aprobado su propuesta, no puede hacer nada cuando pase al Senado. Una vez que el Senado determina en un sentido determinado, habiendo conversado o no con la Cámara, formal, informalmente, lo que fuere, ya no puede hacer nada. No tiene capacidad de oponerse, ¿no es cierto?, ni de hacer valer esta oposición a lo que haga el Senado. Por su parte, el Senado no tiene iniciativa legislativa, ni siquiera para la reforma constitucional. Eso ya es el colmo ya. Y por lo tanto la Cámara de Diputados tampoco tiene atribución revisora. Como les decía con anterioridad, este principio por el cual las cámaras se autocontrolan, que hay un autocontrol, ¿no es cierto?, interórganos al interior de la Cámara, ya pueden llamarle intraórganos, ¿no?, al interior de la Cámara, están al interior de la Cámara, no existe. Y por lo tanto, esa motivación para tener en cuenta que debía existir un equilibrio entre las dos cámaras, no existe. Esa motivación para que las cámaras se autocontrolen entre ellas no existe. Aquí Senado controla a diputados y ni siquiera lo controla, sino que hace valer su posición sobre un tema independientemente que esté o no de acuerdo con diputados. No interesa si está de acuerdo con diputados. Ahora, la función de control político, ¿no es cierto?, en el reglamento digamos, entre las atribuciones del Congreso, ¿no?, es, se expresa, ¿no es cierto?, en el inciso 2 del artículo 102 de la Constitución, en el cual se establece lo siguiente: es atribución del Congreso velar por el respeto a la Constitución y las leyes y hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Y entonces,
esta función de control político, también se distribuye entre la Cámara de Diputados y el Senado. También se distribuye. ¿Qué le corresponde al Senado? ¿Qué le corresponde al Senado? ¿Qué acciones de control político le corresponden al Senado? Elegir y remover al defensor del pueblo con 2/3 de los votos. Los tercios de los votos que tienen como referencia el número legal, ¿cierto? Designar y remover al Contralor General, no dice con cuántos votos. Elegir a los miembros del Tribunal Constitucional con 2/3 de los votos, ¿no? Ratificar al presidente del Banco Central de Reserva y a elegir a 3 directores y removerlos. Se entiende que a todos los directores, se entiende, ¿no? No con la mitad más uno del número legal. Ratificar al superintendente de banca y seguros y administradoras de fondos de pensiones. Autorizar al presidente a salir del país. Si no regresa, si se va a otro sitio, si sale sin permiso, son causales de vacancia. ¿No es cierto? Ya es una función de control que hace el Parlamento, ¿no? Prestar consentimiento para el ingreso de tropas, ¿no? Ejercer el control sobre los decretos de urgencia o los tratados internacionales ejecutivos, sobre los decretos supremos que tienen que ver con regímenes de excepción, etcétera, ¿no? Aprobar tratados internacionales, que son también las atribuciones que están en este artículo 102A de la Constitución. Pero ahí no queda todo. En el artículo 157 se establece la atribución del Senado de remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No los nombra, pero los puede remover. Artículo 157 de la Constitución. 157 de la Ley de Reforma 31988, ¿no es cierto? El Senado puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y en el artículo 90, ¿no es cierto? Perdón, el artículo 99 de la Constitución, se dice que el Senado, ¿no es cierto?, tiene una función sancionatoria, ¿no es cierto?, en el caso de la acusación constitucional. Y este caso, esto lo voy a leer explícitamente, ¿no? Estamos en el artículo 99 de la Constitución. Y dice lo siguiente, leo el texto de la reforma. Corresponde a la Cámara de Diputados, de acuerdo con su reglamento, acusar ante el Senado a los diputados, a los ministros de Estado, a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, a los jueces de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al defensor del pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, o sea, mientras están ostentando estos cargos, ¿no es cierto? Y esta prerrogativa de la acusación constitucional dura hasta 5 años después de que hayan cesado en el cargo. ¿No? Es decir, el Senado recibe la acusación de diputados y tiene una función sancionatoria, si es que lo estima conveniente. Si es que lo estima conveniente. Estas funciones de control político para el Senado son distintas a las funciones de control político que tiene la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, tiene como función de control político interpelar a los ministros. No lo puede hacer el Senado. Censurar a los ministros. No lo puede hacer el Senado. Otorgar o rehusar la confianza. No lo puede hacer el Senado.
Conformar comisiones investigadoras. El Senado no puede conformar comisiones investigadoras y tiene que iniciar el proceso de reforma constitucional. Es decir, el control es... ¿Por qué he puesto esto? Porque el control es que por ahí tiene que empezar, ¿no? La reforma constitucional. Por ahí. Muy bien. Quiere decir que las atribuciones del Senado y las atribuciones de la Cámara de Diputados respecto de la función legislativa y respecto de la función de control político, ¿no?, están desarrolladas, ¿no es cierto? Están desarrolladas, mejor dicho, para decirlo con más claridad, están plasmadas en el inciso 1 del artículo 102 y en el inciso 2 del artículo también 102 de la Constitución. Pero sus desarrollos también en la Constitución están dadas por los artículos 102A para el caso del Senado y 102B para el caso de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ¿no es cierto? Hay casos en los cuales el Congreso tiene atribuciones que no son ni de la Cámara de Diputados ni del Senado. Por ejemplo, no está en el artículo 102A ni está en el artículo 102B, ¿no es cierto? Aprobar el presupuesto general de la República y la cuenta general, que es una atribución del Congreso. No está autorizar empréstitos, que también es una atribución del Congreso. No está ejercer el derecho de amnistía, tampoco. Tampoco está dentro de las competencias del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿no?, aprobar las leyes de demarcación que propone el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Y aprobar o modificar su reglamento, es decir, el reglamento del Congreso. Si esto es así, ¿no?, se puede decir, ¿no?, se puede decir que estamos ante un parlamento que no solamente tiene Cámara de Diputados y Senado, sino que además hay una tercera cámara, que es la que se ocupa justamente, ¿no es cierto?, de estas materias: el presupuesto, la ley de amnistía, ¿no es cierto?, la autorización de empréstitos, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el caso. De hecho, en el artículo 94 de la Constitución se habla de tres reglamentos: el reglamento de la Cámara de Diputados, el reglamento del Senado y el reglamento del Congreso. Pregunta: ¿será porque el Congreso tiene estas atribuciones que no son propias ni de la Cámara de Diputados ni del Senado? Segunda pregunta: ¿será que esta visión o esta distribución de las atribuciones, ¿no es cierto?, hace que en la práctica estemos ante un parlamento tricameral, o sea, con tres órganos, ¿no? Claro, como la Constitución no puede interpretarse en razón de un solo artículo, sino en su correlación, este es un principio de interpretación constitucional, ¿eh?, sino en correlación con todos los demás artículos pertinentes de la Constitución. Entonces, veamos qué dice el artículo 90 de la Constitución, que es el núcleo de la reforma constitucional que es consagrado por la ley 31988, ¿no? El artículo 90, vuelvo a leerlo porque ya lo he leído con anterioridad, dice lo siguiente, ¿no?
El poder legislativo reside en el Congreso de la República, el cual está conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. No hay otro órgano. El Senado está conformado por un número tal, 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 y la Cámara de Diputados cuenta con un número tal, 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 tal. ¿No? Eh, este artículo, este artículo 90 dice que hay solamente dos órganos, que no hay tres. Y sin embargo, tenemos funciones que son de la Cámara de Diputados, funciones que son del Senado y funciones que no son ni de la Cámara de Diputados ni del Senado. Entonces se ha entendido que estas funciones son funciones del Congreso, es decir, del órgano de la institución Congreso, y que esa institución está conformada por diputados y senadores. Pregunta, el hecho de que exista, ¿no es cierto?, una instancia en la cual diputados y senadores no actúen por separado, sino que actúen en conjunto, da lugar a la existencia de un órgano distinto. No puede dar lugar a la existencia de un órgano distinto. Y no puede dar lugar a la existencia de un órgano distinto, porque eso sería violatorio del artículo 90 de la Constitución, que solamente entiende que el Parlamento tiene dos cámaras, es bicameral. Este es un asunto importante, porque nos lleva inmediatamente, habiendo asumido que la bicameralidad no es extendible, no es extendible, o sea, no puede generar una tercera cámara, a plantearnos esa instancia, ¿no es cierto?, a plantearnos cuál es la naturaleza de esta reunión de senadores y diputados. Y no tiene naturaleza de órgano, porque si fuera un tercer órgano, y con eso estoy respondiendo la pregunta sobre si son tres órganos o dos, ¿no? No puede haber un tercer órgano, porque si existiera un tercer órgano, ¿no?, reconocido por la Constitución, que no es el caso, ¿no?, ese tercer órgano debería estar integrado por personas que no fueran ni diputados ni senadores, sino que tuvieran una denominación distinta y fueran elegidos para esa tercera cámara y no para el Senado y no para diputados. Y ese no es el caso. Ese no es el caso. Me van a disculpar un momentito, pero voy a tener que cortar solamente por unos segundos nada más la transmisión. ¿Ya? Un ratito, un momento. Muy bien. Entonces, estamos, ¿no es cierto?, en la idea de que se trata de un organismo bicameral. Y ese organismo bicameral, ¿no es cierto?, esa relación entre diputados y senadores es la que tiene que decir cómo es que la reunión conjunta de sus miembros, la reunión conjunta de sus miembros, ¿no es cierto?, va a desarrollar sus funciones. No puede ser de otra manera, porque la bicameralidad supone que las decisiones de cada cámara, ¿no es cierto?, son por un lado autónomas, se dan en razón de la autonomía de cada cámara. Pero cuando hay aspectos que tienen que ser resueltos, ¿no es cierto?, por ambas cámaras, porque así se dice en la Constitución, que son atribuciones del Congreso y que no son atribuciones de cada cámara. Entonces, las que tienen que ponerse de acuerdo
sobre cómo se va a solucionar ese tema son las cámaras. De tal manera que si hay reunión conjunta de diputados y de senadores para abordar temas como la aprobación del presupuesto general de la República, la aprobación de la cuenta general de la República, para autorizar empréstitos, para dar la ley de amnistía, ¿no es cierto? Eso significa, ¿no es cierto?, que todo lo relacionado con esta Cámara, perdón, con este órgano, ¿no? No, ni siquiera órgano, con esta instancia, ¿no? Con esta instancia, tiene que ser resuelto por la Cámara de Diputados y de Senadores de manera conjunta. La pregunta es, ¿hay presidente del Congreso o no hay presidente del Congreso? El Congreso, porque el presidente de la Cámara de Diputados y presidente del Senado hay. Mi punto de vista es que el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado se alternan en la dirección del Parlamento y para ello se ha propuesto de que inicia el del Senado, está un año, viene diputados, está un año, viene de nuevo el presidente del Senado otro año, viene, etcétera, se ha determinado así. Pero no son presidentes del Congreso. Existen dos cámaras, cada una con sus propias atribuciones, con su propia autonomía, ¿no? Y la presidencia, ¿no es cierto?, de la reunión conjunta no equivale a la presidencia del Congreso. No equivale a la presidencia del Congreso. Ellos tienen una función político-administrativa, no tienen una función de representación. Las funciones de representación están claramente determinadas por la Cámara de Diputados y por el Senado a través de sus presidentes. Las autógrafas de ley que salen tienen que ser firmadas por el presidente del Senado y por el presidente de la Cámara de Diputados. Si no, no constituye un acto del Parlamento, sino constituye un acto de las cámaras. Solamente hay un acto del Parlamento si es que las cámaras se ponen de acuerdo sobre determinados actos que no están previstos como exclusivos para cada cámara. Y en este punto es que entramos al aspecto reglamentario. Según el artículo 94 de la Constitución, ya que ya he citado con anterioridad, dice el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado elaboran y aprueban su propio reglamento. Pregunta, ¿es necesario un reglamento del Congreso? No existe el órgano Congreso. Hay una instancia en la cual se reúnen diputados y senadores. Esa instancia surge del Senado y de la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, es el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento del Senado que debe haber una concordancia para el tratamiento de los asuntos que son propios de esa instancia. Pero aboquémonos a algo que tiene que ver con las disposiciones constitucionales respecto de los reglamentos. La ley 32135, ¿no es cierto?, establece una cuarta disposición transitoria, ¿no?, y la coloca dentro de la Constitución como una cuarta disposición transitoria especial.
¿Qué dice esa cuarta disposición transitoria especial respecto de los reglamentos? ¿No? Se autoriza excepcionalmente al Congreso de la República del periodo parlamentario 2021-2022 la elaboración y aprobación del reglamento del Congreso de la República, del reglamento del Senado y del reglamento de la Cámara de Diputados que se implementarán en el marco de lo dispuesto por la Ley 31988, Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú. Esta es una autorización en vía de excepción. En vía de excepción. La pregunta es si se pueden realizar, o sea, cuáles son las condiciones para realizar excepciones a disposiciones constitucionales. Acá hay una autorización en vía de excepción, porque dice que cada Cámara elabora y aprueba su propio reglamento, artículo 94, y se hace una excepción a esa. Autorizas en vía de excepción para este periodo, para este Parlamento que elabore los reglamentos. El argumento ha sido, no pueden, no pueden funcionar si es que no tienen sus reglamentos. Y entonces, para eso, no hay que violar el artículo 94 y se establece una excepción. No existe otra excepción, ¿no es cierto? No existe otra excepción de este nivel en la Constitución. No existe. En todo caso, si se da, ¿no es cierto? Se tiene que dar dentro de un ámbito que tenga razón de ser. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es el siguiente. En la ley 31988 debía haberse dado una disposición transitoria que dijera, que tuviera como materia, ¿no es cierto?, la constitución de la Cámara de Diputados y del Senado. ¿Qué significa una disposición transitoria de la Cámara de Diputados y del Senado? Significa que la conformación de ambas cámaras, ¿no es cierto?, está sujeta a un procedimiento. Cada cámara se conforma, se constituye, ¿no es cierto?, ¿no?, como una nueva Cámara de Diputados, un nuevo Senado, por un procedimiento. Y ese procedimiento debería haber sido contemplado en la reforma constitucional de la 31988. Nada más. Miren, los diputados y senadores son elegidos en mayo. Se sabe de mayo a junio quiénes son los diputados y senadores que van a integrar el Parlamento Nacional. ¿Se van a incorporar a sus cámaras? Sí, se van a incorporar a sus cámaras. Hay un proceso de incorporación. Ese proceso de incorporación empieza el 15 de julio y termina el 26 de julio. En todo ese lapso, los diputados no pueden haber, y senadores, no pueden haber elaborado propuestas de reglamento para sus cámaras. Pero por supuesto que sí. No es parte de la campaña electoral
de transición entre la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no es cierto? Aun cuando no hay vigencia de la norma, ¿no es cierto? Y eso ya lo hemos hablado, prepararse para el Parlamento, llevando propuestas para el reglamento para que se discutan apenas instale el Parlamento, el presidente de la República dé su mensaje y a los 2 o 3 días, el 1 de agosto, discutir eso hasta el 10 de agosto y ya tienen su reglamento. Constituir las cámaras es una cosa. Eso no interfiere para nada en su vida interna, sino que facilita la existencia de esos órganos, ¿no? Y más que la existencia de esos órganos, la constitución de esos órganos, ¿no? Por otro lado, por otro lado, ¿no? Existe tiempo más que suficiente para debatir un reglamento y aprobarlo. Este asunto es un asunto del cual nos debemos hacer cargo. Nos debemos hacer cargo. O sea, el debate, así apruebe lo que apruebe. Así apruebe lo que apruebe. Desde mi punto de vista, violando el artículo 94, tratando de darle legalidad por la vía de excepción, ¿no es cierto? Legalidad por la vía de excepción. Tenemos que seguir en este debate, porque aquí se está imponiendo criterios, ¿no es cierto?, de un parlamento unicameral sobre un parlamento bicameral que es otro modelo. Aquí no se ha adicionado el Senado. Acá existe una Cámara de Diputados y un Senado. Y esa Cámara de Diputados no es lo mismo que el Parlamento unicameral. No es lo mismo. Fíjense, y es tan débil esta especie de mandato constitucional que para mí reviste este, visos de conveniencia política, ¿no? Que en el segundo párrafo, ¿no es cierto?, de esta ley 32135, ¿no?, en el segundo párrafo donde se establece esta cuarta disposición transitoria especial, se dice: lo dispuesto en el párrafo primero, que acabo de leer, ¿no es cierto?, se autoriza excepcionalmente, ¿no? Lo dispuesto en el párrafo primero no impide que el Senado, la Cámara de Diputados y el Congreso de la República aprueben reformas parciales o totales a sus respectivos reglamentos. O sea, están autorizando que los cambien. Y esa autorización es una autorización que no la tiene la Cámara de Diputados y el Senado. Por supuesto que la tiene. Entonces, desde mi punto de vista, lo que se debía haber hecho es establecer un régimen transitorio a través de una serie de normas que permitieran la conformación, ¿no es cierto?, la constitución de la Cámara de Diputados y del Senado, ¿no es cierto?, y que una vez que están constituidos, ¿no es cierto?, ellos ya verán cómo elaboran y aprueban su propio reglamento. Y para eso, ¿no es cierto?, tienen todo el mes de junio y tienen todo el mes de julio. No me digan que no hay posibilidades de que el Senado, ¿no es cierto?, articule, ¿no es cierto?, varias propuestas reglamentarias. Eso es violatorio de la autonomía de ambas cámaras, ¿no? Además, el reglamento llamado del Congreso, ¿no es cierto?, no es un reglamento del Congreso, es un reglamento de la Cámara de Diputados concordado con el Senado, ¿no es cierto?, concordado con el Senado, para que funcione una instancia, para que funcione una instancia. El contraargumento generalmente que se da, y la comisión bicameral, existe la comisión bicameral de presupuesto que tiene rango constitucional.
es cierto? Aunque eso se debate, pero ahí está claro en la Constitución. ¿Cierto? Esa comisión bicameral, en la tradición constitucional, ha tenido como soporte orgánico a la Cámara de Diputados. También puede tener como sustento orgánico al Senado, pero reporta, sus informes reportan al, a la reunión conjunta de diputados y de senadores, ¿no es cierto? Por un mandato constitucional, es cierto, por un mandato constitucional, pero además, ¿no es cierto?, solamente para el caso de la aprobación del presupuesto y para y para el caso de este, del control de los actos presupuestales, ¿no es cierto? El control de los actos presupuestales. Es decir, eh, ver, ¿no es cierto?, el informe de la Contraloría sobre el gasto presupuestal, ¿no? Aunque sobre eso la Constitución no es clara si es la misma comisión bicameral, no es clara. Entonces, miren, todo lo que sea manejo de esta instancia de reunión de diputados y de senadores tiene que ser regulado por la Cámara de Diputados en relación con el Senado. Esa instancia no puede darse, su reglamento, no puede darse, ¿no es cierto? No puede regular aquellos aspectos, por ejemplo, la, 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 la vacancia presidencial, ¿no? La vacancia presidencial, que debe ser regulada digamos, que debe ser vista en esta instancia de reunión de diputados con senadores, ¿no? No puede darse eh, sin un reglamento que ha acordado la Cámara de Diputados y el Senado. En eso consiste la bicameralidad. Ustedes me dirán, tendrán que reunirse diputados con senadores. Si pues se formó una comisión y la comisión ve para cada caso. ¿Cómo se va a manejar la ley de presupuesto? ¿Cómo se va a manejar la ley de la cuenta general de aprobación de la cuenta general de la República? ¿Cómo se va a ver el tema de los empréstitos? ¿Cómo se va a ver? Esos reglamentos tranquilamente los puede realizar una comisión bicameral de 4 miembros, ¿no es cierto? En total 8, se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Y dicho sea de paso, ya hay propuestas en esto, en el reglamento del Congreso de la propuesta de la señora Juárez, ¿no? Este, podría ser tomados para que las cámaras se pongan de acuerdo a ese respecto y respeten un reglamento para cada uno de los casos. Pero tienen que hacerlo las cámaras. Y ese es el bicameralismo. Las cámaras. Y después cada una llevará su cámara, ratificará los acuerdos y quedará consagrado. Y después eso se colocará como anexos, ¿no es cierto?, a los reglamentos de las cámaras, del Senado y de diputados. Eso es respetar el criterio bicameral. No respetarlo es crear una instancia haciéndola que sea un órgano. Y van a ver cómo se van a aprovechar, ¿no es cierto?, de que concebir eso como un órgano para meter un montón de gente que no debía estar en el Parlamento. Y seguimos con el mercado de favores, ¿no es cierto?, etcétera, porque hemos creado instancias que no tienen por qué estar, pero que sirven para hacer favores políticos, favores económicos y por último hacer otro tipo de favores ya reñidos con la legalidad. Fíjense, aquí debe quedar bien claro, esta es mi posición, que ciertamente es una posición debatible. Debatible. Eh, tiene que haber una toma de posición, y es la que yo asumo para el dictado de este curso. Solamente hay 2 cámaras. Yo no voy a hablar de 3 reglamentos, voy a hablar solamente de 2 reglamentos.
dentro de los cuales van a estar metidos aquellos aspectos que tienen que formarse de común acuerdo entre las cámaras, que no son exclusivos de cada cámara. Por lo tanto, ¿no? Existiendo solamente dos reglamentos, todos los otros reglamentos que puedan darse van a ser derivados de estos reglamentos. El reglamento para aprobar el presupuesto es derivado de la función legislativa. El reglamento de la ley de la ley por la cual se aprueba la cuenta general, ¿no es cierto? Es un acto de función legislativa, se da por ley. ¿Esa ley tiene características de control político? Sí, tiene características de control político, pero es una ley. Si yo autorizo empréstitos, modificación de la ley de endeudamiento, ¿no es cierto? Modificación de la ley de endeudamiento, entonces yo tengo que hacerlo por ley. Estas son derivaciones, ¿no es cierto? Son reglamentos derivados, ¿no es cierto?, de las atribuciones que tienen las cámaras para realizar la función legislativa del Congreso. La vacancia del presidente de la República es derivado de la función de control que tienen ambas cámaras. Se elevan a esa instancia. Nada más. Nada más que se elevan a una instancia. No hay tres cámaras. Ni en la práctica ni en la concepción del Parlamento. Un Parlamento bicameral es el que se rige por las decisiones de dos cámaras. No se rige por las decisiones de una tercera cámara. La reunión conjunta de senadores y de diputados es una instancia, no es otro órgano. Para ir concluyendo, ¿no? Para ir concluyendo esta primera reunión. ¿Está vigente la ley 31988? No está vigente. ¿Al amparo de qué se está haciendo todo el proceso electoral para elegir diputados y senadores? ¿Al amparo de qué? Si no está vigente. ¿Tiene atribuciones el Congreso unicameral para dar los reglamentos de la Cámara de Diputados y de senadores? No lo tiene. Esa ley, la 32135, es una ley que tiene claramente indicios de inconstitucionalidad. Claramente. Violatoria del artículo 94 a través de una excepción rarísima a normas constitucionales. Excepción a normas constitucionales. Excepción a normas constitucionales. Y además diciendo que, bueno, después lo cambiarán. Hay que forcejear, en el buen sentido de la palabra, por un parlamento bicameral, no por un parlamento tricameral. Las decisiones, y hay que tener bien en claro, que las decisiones bicamerales, son decisiones que se toman entre los dos órganos del Congreso y que no toma un tercer órgano independientemente de ellos, porque esa independencia no existe. Existen solamente dos cámaras. En la próxima reunión vamos a empezar del día lunes, ¿no?, nuestra reflexión acerca de la constitución del Congreso en los reglamentos bicamerales.
perdón, en los proyectos de reglamento de la Cámara de Diputados, del Senado y del Congreso que han sido propuestos y que yo discrepo de la proposición del último, ¿no? Del reglamento del Congreso. Mi idea es empezar por ahí, porque la constitución del Congreso es un tema clave. El Congreso queda constituido porque se constituyen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o queda constituido porque se reúnen ambas en un momento determinado y dicen queda constituido el Congreso. La mesa directiva de ambas cámaras, ¿cómo se elige? ¿Quiénes pueden ser candidatos a la elección de la mesa directiva? La juramentación de los señores diputados y senadores, ¿bajo qué fórmula se realiza? Se realiza, perdón. La las declaraciones juradas, ¿cómo se llevan a cabo? Porque hay declaraciones juradas que hay que los congresistas electos tienen que realizar. Estamos para la elección de la mesa directiva entre grupos parlamentarios, partidos políticos. ¿Qué cosas estamos? ¿Ante quiénes estamos? Son problemas que tienen que afrontarse bien en el proceso de constitución del Congreso, que tiene que ver con las juntas preparatorias, ¿no? Con las juntas preparatorias, y donde se juntan los diputados y donde se juntan los senadores para constituir esos órganos del Congreso. Bien, quiero darles una noticia. Este curso, ¿no?, se viene realizando bajo el auspicio de una asociación que se llama Parlamento Innovate, ¿no? Y esta, digamos, asociación, es una asociación civil, ¿no? Esta asociación ha acogido con muy buen criterio propuestas que yo les he hecho acerca de la necesidad de formar los cuadros para el Parlamento, y va a lanzar pronto un programa de capacitación para los señores congresistas y para los que deseen ser asesores en el Congreso. Es un programa ambicioso, ¿no? Estamos hablando de 6 módulos de 48 sesiones, de módulos de puesta al día, estamos hablando de publicaciones, estamos hablando de una plataforma por internet, ¿no es cierto? Que, que permita los cursos virtuales. Estamos hablando de la conexión, ¿no es cierto?, que debe haber entre la virtualidad y la presencialidad, ¿no? Estamos hablando también de la posibilidad de opiniones. Los que sigan los cursos que yo dicto, siempre deben tener en cuenta que estamos no bajo, sino estamos en coordinación constante con Parlamento Innova. De hecho, yo soy digamos, el director general de Asuntos Parlamentarios. Así que también lo dejo en su consideración, porque esa es otra vía a través de las cuales se van a poder publicar los trabajos que ustedes realicen en este curso. Muy bien, eso es todo por hoy. Estamos viéndonos el lunes de la próxima semana, ¿no? Y les ruego que sean puntuales, asistan a las charlas, y aquellos que por alguna razón no pudieran venir, que sea una razón válida, tengan en cuenta que para la certificación solamente pueden faltar 2 veces, ¿no? Solamente pueden faltar. Muy bien, ha sido un gusto para mí verlos esta vez y nos vemos el próximo lunes.